manhã. Nós vamos ter agora uma apresentação do arquiteto Walter Krug, que é de Montevidéu, Uruguai, e semelhante, né, ao professor José Adolfo Penha, né, construiu também uma carreira acadêmica, né, como professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade da República, no Uruguai, e tem uma atividade também como empresário, né? Então está dentro da iniciativa privada e, como todos aqueles que constituem, né, o nosso projeto, também, vamos dizer, é um aficionado e é alguém que sempre buscou respostas aí no campo da industrialização da construção. O arquiteto Walter, né, então, além da atividade dele como professor, há muitos anos também, vamos dizer, milita dentro do programa CITES, foi responsável por uma rede, né, que inclusive publicou algumas obras aí bastante interessantes, que vão ser inclusive alguns exemplares doados aqui para a biblioteca. E até eu gostaria de lembrar uma publicação em particular, que é um catálogo ibero-americano de tecnologias industrializadas para a construção ou para habitação de interesse social. Uma publicação de 1993, quando, à época, né, coordenava esse projeto Tecnologias ou Técnicas Construtivas Industrializadas para Habitação, o professor José Adolfo Penha, né? Então, esse catálogo de 93, o interessante, e o Walter, eu não sei se ele vai fazer esse comentário, mas eu já então vou adiantar esse comentário, é que boa parte das tecnologias que foram levantadas nesse catálogo ibero-americano, então, por exemplo, eu me encarreguei, fazia parte do projeto, me encarreguei de fazer o levantamento das técnicas industrializadas para habitação que nós tínhamos à época aqui no Brasil. E vamos dizer, espantoso, né, a gente lê esse catálogo, vê os sistemas que estão lá, inclusive os do Brasil, e saber que 60%, 70% daquelas tecnologias que estão ali colocadas, as empresas já não existem. Isso é impressionante, né? E ao mesmo tempo, então, que a gente pega técnicas construtivas industrializadas que existiam disponíveis na América Latina, né, para se promover a industrialização dessa habitação de baixo custo, é impressionante a gente ver que num momento como o nosso, então nós estamos falando de 93, né, já se vão aí 15, 17 anos atrás, né, é impressionante a gente ver que hoje, na medida em que existe essa demanda enorme, por exemplo, aqui no Brasil, justamente nós não temos as tais técnicas industrializadas para habitação disponíveis para uso em programas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. E a gente pode ver isso já no primeiro dia com a exposição do Lelé. Então, assim, isso eu acho que é um dado interessante e relevante para o tipo de atividade que nós estamos desenvolvendo aqui. Então, eu gostaria de passar a palavra ao arquiteto Walter Krug, para que ele então faça a sua apresentação. Obrigado. No aplaudan todavía, esperen a que hable, a ver si vale la pena. Dos comentarios. Respecto a mi actividad, quería mencionar una que me marcó muchísimo, y es la actividad, el trabajo con las cooperativas de vivienda. Yo trabajé algunos años en un instituto de asistencia técnica a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, de Mutirão. Y esa práctica, esa experiencia fue donde se realizaron algunas innovaciones tecnológicas que de alguna manera me marcaron, y que algunas de ellas vamos a ver brevemente en la presentación. El otro aspecto que quería mencionar es un comentario adicional a lo que dijo Paulo respecto a
el tema de la desaparición de las innovaciones o de las empresas innovadoras en tecnología, fenómeno que se dio evidentemente en Brasil y también en Uruguay. Muchas de las empresas que propusieron innovaciones tecnológicas ya no existen. Y creo que allí hay un punto muy importante que está condicionando el desarrollo tecnológico de nuestros países, y es la falta de una política tecnológica de los gobiernos, una política respecto a que comprenda en qué consiste el problema de la innovación tecnológica. Los innovadores en tecnología en general son individuos audaces que están luchando con muchas dificultades en la medida que están realizando un trabajo de imaginación, de invención y de experimentación que requiere mucho tiempo y requiere también bastante inversión económica. Y que por lo tanto, en el ámbito privado, aquellos que hacen este esfuerzo a menudo quedan en malas condiciones para competir en el mercado. Entonces, si no hay una política de los gobiernos que comprenda las características de la innovación tecnológica en la construcción y el esfuerzo que esta innovación significa, es que se da este fenómeno de fracaso frecuente de las empresas innovadoras. Pero este es otro tema y no el que queríamos desarrollar hoy. El tema que Pablo me puso en el programa es el que está planteado arriba: posibilidades de aplicación del microcad en la vivienda popular de América Latina. Eso es lo que me comunicó. Tenés que hablar de ese tema. En realidad, dentro de ese tema, yo voy a limitarme a un aspecto específico, que es la consideración de la viabilidad, de las posibilidades de aplicación del microconcreto en la construcción de la vivienda por autoconstrucción, o sea, por producción del propio destinatario. Por ejemplo, en Brasil el sistema del mutirão es un caso de autoconstrucción colectiva de la vivienda, y ese sería uno de los casos. O sea, la autoconstrucción individual o colectiva y las posibilidades de aplicación del microcad en esa situación. En el Uruguay se ha hecho durante muchos años mucha construcción de vivienda por parte de cooperativas que trabajaron directamente en la construcción de sus viviendas, y también, como en toda América Latina, una parte importante de la construcción individual se realiza por las personas con sus propios recursos, sus muy limitados recursos. En ese contexto de la construcción con carencias muy grandes de tipo económico que requieren la utilización de recursos alternativos, es que me planteo si el microcad, el microconcreto, es utilizable en esas condiciones. En la medida que el microconcreto siempre lo vemos como una tecnología algo más compleja, que requiere un trabajo con un alto nivel técnico, con un alto nivel de dirección técnica, es que me pregunto si es aplicable a una forma de construir que no está dentro del marco de una empresa constructora con sus técnicos, sus equipos mecánicos, su organización capacitada para la producción. ¿Es posible entonces, fuera de la empresa constructora, en el caso de la autoconstrucción, utilizar el microconcreto? Esa es la pregunta que
voy a tratar de responder a partir de la situación en el Uruguay y no la situación de América Latina, cosa que me queda un poco grande hablar de la viabilidad en toda América Latina, pero sí, básicamente lo que voy a mostrar son tecnologías y experiencias realizadas en el Uruguay. Entonces, el objetivo es discutir el uso del microconcreto en la autoconstrucción de la vivienda, y lo que vamos a ver sucesivamente son esos 5 capítulos. ¿Qué tecnología necesitamos para la construcción del hábitat? Primera pregunta. Segundo, la evolución tecnológica de la construcción en el Uruguay, como caso a partir del cual pretendo sacar consideraciones o conclusiones. Algunas técnicas que se utilizan utilizaron en el Uruguay, que usaron el microconcreto. En el punto 4, algunos desarrollos recientes del microconcreto en el Uruguay. Bueno, el prototipo en realidad ya se hizo, esto debería haber sido previo a la ejecución, y es la presentación del prototipo y algunas consideraciones finales. El primer punto, ¿cómo ha sido la evolución de la tecnología? ¿Es la tecnología, digamos, que se ha ido desarrollando en los países de mayor nivel económico y de mayor desarrollo técnico? La construcción, bueno, a partir de ejemplos de sistematización y racionalización de la vivienda, como los de la Marble Frame y los otros sistemas de prefabricación con elementos que trataban de reducir la construcción a una cantidad pequeña de elementos que se repiten y que permiten la producción en serie, ha sido un poco la orientación general hasta hace pocos años, y en realidad últimamente han aparecido nuevas tendencias en la tecnología en los países desarrollados que a través de métodos computarizados permiten proyectar edificios, inclusive dibujar edificios que antes era prácticamente imposible diseñarlos, como algunos de estos que están acá en estas fotografías. Ocurre entonces que aparecen posibilidades de desarrollos del proyecto y de la construcción que antes no nos podíamos imaginar. Acá aparece la posibilidad de proyectar infinitos componentes diferentes por medio del apoyo de la computación. Y aparece también la posibilidad de producir componentes totalmente diferentes, o sea, donde no hay prácticamente repetición de componentes, y sin embargo, a través de métodos computarizados, es posible que la maquinaria produzca estos elementos totalmente diferentes, como este prototipo que se muestra allí permite ver. La maquinaria está orientada por programas de computación que permiten, por los mismos procedimientos, producir componentes diferentes. Entonces, aquella vieja historia de que la industrialización y la racionalización a través de la simplificación en pocos componentes era la única orientación, ya en los países desarrollados no es el principio general. E inclusive, de eso no tengo fotos, ya hay edificios que se construyen, o sea, los componentes se llevan a la obra y por medio de robots se están construyendo edificios sin prácticamente participación humana. O sea, los cambios que se están dando en los países desarrollados hacia tecnologías que cambian radicalmente
las condiciones de trabajo están marchando y modificando el panorama. ¿Es esto lo que tenemos que hacer nosotros en el caso de la vivienda de interés social en América Latina? Esa pregunta creo que hay que plantear estrictamente que no, esto no es lo que tenemos que hacer. Las tecnologías tienen que estar específicamente orientadas a las condiciones locales. Y en nuestro caso, las condiciones locales nos exigen aspectos o condiciones distintas. Nosotros encontramos en nuestros países, esta es una foto de Montevideo, con una ciudad que es la que aparece, de la cual tenemos el modelo de Montevideo es esto que vemos aquí sobre la costa. Pero existe otro mundo, una ciudad paralela, que generalmente no es tan visible, que es la de la gente que se autoconstruye su vivienda. Sí es posible que en alguna medida la tecnología de estos países desarrollados, como la que mostrábamos recién, pueda ser utilizada para ese mundo que se ve en la foto de arriba, o sea, o que es una posibilidad de futuro. Sin duda, esa tecnología no es la que corresponde aplicar para este caso de abajo. ¿Por qué? Porque ya la disponibilidad de recursos que tienen los estados nunca ha sido ni siquiera moderadamente suficiente como para enfrentar el problema de la cantidad de vivienda necesaria. Y entonces la población resuelve el problema por, aunque no se vea, no sea manifiesto, como se está planteado aquí en la foto de abajo. Gente que ocupa un terreno, que construye una vivienda precaria y que con sus modestos ahorros comienza a copiar materiales para construir su propia vivienda de manera gradual, irremediablemente una vivienda evolutiva y que utiliza fundamentalmente su propio trabajo para poder ser construido. Entonces, ¿qué es lo que se le exige a la tecnología para resolver el problema de la vivienda? Y allí aparecen tres columnas. En la de la izquierda aparecen algunas áreas de decisión. En la del medio, ¿qué es lo que habitualmente pretende de la tecnología una empresa constructora que está tratando de producir vivienda para resolver no un problema social, sino, lógicamente, obtener un lucro que justifique su existencia? ¿Y cuál es la situación del autoconstructor, individual o colectivo, que es lo que plantea lo de la derecha? Y entonces, yo no voy a recorrer todo esto porque ustedes lo van a tener creo que en el CD que van a recibir, pero fíjense ustedes, por ejemplo, los recursos económicos. Normalmente la empresa trabaja con recursos económicos que son los adecuados para construir el objeto que deben edificar. Mientras que el autoconstructor tiene, si hay algo específico, característico, es que los recursos económicos son insuficientes. Y por lo tanto, él debe recurrir a recursos alternativos, a la mano de obra propia, a materiales no onerosos, materiales que son reciclados o tomados del medio ambiente, o materiales que son elaborados por el propio destinatario de la vivienda, el propio autoconstructor, como manera de disminuir la utilización de los recursos económicos. Obviamente, mientras que la empresa trata de especializar la mano de obra o lograr que tenga un conocimiento profesional cada vez más elevado, irremediablemente el autoconstructor trabaja con su propia mano de obra que es inexperiente o no formada para esa tarea. En el caso de la empresa, dispone de equipos, aquellos que sean los más eficientes, porque tiene capacidades para invertir en los equipos. El autoconstructor
no dispone de esto, por lo tanto tiene que trabajar sin máquinas, en lo posible no recurrir a ninguna maquinaria. Lo mismo, si se necesitan encofrados, tendrán que ser extremadamente simples. Los componentes para ser movilizados no va a poder recurrir a grúas o equipos de maquinaria para su transporte, sino que deberá ser un transporte manual. O sea, la tecnología deberá entonces, de alguna manera resumiendo, ser una tecnología que permita diversas soluciones de proyecto arquitectónico, que recurran lo mínimo posible a los recursos económicos, que recurra a recursos alternativos, que pueda ser ejecutada por personal que no tiene capacitación en este campo, que no utilice maquinaria y que los componentes, si bien deben buscarse soluciones racionalizadas, estos componentes, sean premoleados u otros, deben ser livianos para que puedan ser transportados manualmente. Entonces hay una diferencia sustancial entre lo que se pretende de la tecnología. ¿Cuáles han sido las respuestas en el Uruguay? Y voy a tratar de, a través de estos casos, mostrar de alguna manera cuáles han sido las orientaciones o la adaptación que se ha ido dando a las condiciones locales. El gran cambio tecnológico en el Uruguay se dio con la incorporación de tecnologías copiadas de Europa. Y tanto el arquitecto Burachole como el arquitecto Pérez Noble, que fueron dos innovadores importantes en los años 50 y 60, recurrieron a grandes paneles prefabricados, a grandes plantas. Esta es una planta de producción en línea. Dante hablaba de que podían haber varios sistemas. Esta es una planta de producción en línea de grandes paneles de varias toneladas que eran luego montados en obra. Con soluciones de conexión más o menos similares a las utilizadas en Europa, construyendo estos conjuntos de vivienda. El sistema de Pérez Noble y Viera tuvo algunas habilidades. Ya no era una producción en línea, sino que en vez de trasladar la pieza en el proceso de prefabricación a lo largo de una línea de montaje, lo que se trasladaban, que es mucho más sencillo, era el personal. Entonces, la producción tuvo la habilidad de tener una planta de prefabricación mucho más pequeña y elementos más livianos, porque trabajaba con paneles de 6 centímetros de espesor, grandes paneles, pero de 6 centímetros de espesor en vez de 20 centímetros como utilizaba la otra planta de prefabricación, con lo cual los equipos de transporte y de moldeo eran más sencillos. Aquí un comienzo de adaptación a condiciones locales, dado que aún siendo una producción empresarial no tenía una disponibilidad total de medios económicos. Otro sistema que también de una empresa, pero que ya recurría a tratar de combinar su producción con la autoconstrucción, es la del ingeniero Tilbe, que producía estos paneles de, si no recuerdo mal, 34 milímetros de espesor. Las llamaba duelas, estos paneles verticales con un nervio lateral. Aquí en la fotografía se ve allí. Y que estos podían ser montados manualmente. La fábrica entregaba el kit de estos paneles y vigas y la persona podía montarlo sin necesidad de grúas ni de otros equipos. Acá aparece entonces una articulación entre la empresa y el autoconstructor.
En el año 1968 se dio un cambio sustancial en las normas legales y de financiación de la vivienda en Uruguay con la aprobación de la ley de vivienda que abrió la posibilidad de financiar a cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Allí una de las numerosas cooperativas está reunida en el predio donde luego construyó su vivienda. Y nosotros desde el Instituto de Asistencia Técnica, que se llamaba SEDAS, es uno de los institutos que produjo más, trabajamos fundamentalmente con cooperativas de vivienda por ayuda mutua originadas en los sindicatos. Y allí se realizaron algunas innovaciones tecnológicas tratando de adaptarnos a esta situación donde el destinatario de la vivienda debía él trabajar, sustituyendo el ahorro económico por ahorro en mano de obra. Entonces la familia iba el sábado y el domingo a trabajar al predio. Se hicieron una serie de cooperativas, aquí hay dos, esta zona 1, que eran 710 viviendas, donde lo que comenzó como una racionalización de la producción, trabajando con bloques y con una serie de soluciones simplificadas de proyecto y facilitando el transporte, dado que no había equipo de maquinaria de transporte, utilizando los propios corredores de circulación en cada piso. A la derecha, zona 3 de 830 viviendas, donde ya se utilizó elementos premoldeados. De estos elementos premoldeados, uno de los que más se usó e incluso todavía se sigue usando a menudo es el de la loseta de ladrillo armado, que creo que Dante ya lo había mencionado en el sistema Veno, y que tiene una serie de ventajas interesantes. Es un trabajo extremadamente simple, tiene un molde que son unos listones de madera que personas sin mucha capacidad física, o sea, sin mucha resistencia, mujeres o jóvenes, pueden producir estos elementos. No se precisa capacitación laboral, se aprende rápidamente, se transportan con facilidad y o sea que se adapta al tipo de mano de obra propio, y por otro lado elimina gran parte del encofrado de la losa, porque estas losetas de ladrillo solo necesitan un apoyo intermedio previo al llenado de la carpeta de hormigón. Esa fue una experiencia que fue la inicial en la cooperativa. Luego se pasó a una etapa de, como eran cooperativas muy grandes, de varios cientos de viviendas, a producir, sin que nosotros supiéramos o lo llamáramos así, elementos premoldeados de microconcreto. Estos son elementos, losetas en forma de U invertida, muy parecidos a lo que se construyó aquí por parte del arquitecto Bocalandro, que en moldes, acá está la planta de prefabricación, en moldes de hormigón recubiertos con una chapa de acero muy fina. El acero en Uruguay es caro, pero nos aseguraba una producción muy grande de elementos con el mismo molde. O sea, la duración del molde es muy buena y la terminación, la superficie, de muy buena calidad. Entonces, aquí se produjeron, ahí está, son 1050 viviendas en el conjunto José Pedro Varela. Luego, las cooperativas entraron en crisis por razones políticas y las plantas no se continuaron desarrollando. El sistema fue copiado por pequeñas empresas privadas. Acá hay una transferencia tecnológica,
y utilizaron este mismo sistema para hacer losas en el mercado y también para construir, transformarlos en moldes perdidos para pilares o vigas. Otra solución que utilizaron algunas empresas es la producción de prelosas de hormigón armado en el propio predio de la obra, sobre una losa en el piso, una losa de hormigón con separación de madera o de perfiles de hierro. Se hacían estas losetas que se acopiaban y luego se colocaban sobre los muros portantes, y sobre ellos luego se hacía una carretera. Otra solución donde se buscaba racionalizar la producción. Otro sistema que lo desarrollamos ya en la empresa constructora fue la búsqueda de soluciones para la vivienda individual, tratando de acelerar el proceso de producción. En este caso fue una combinación de moldeo en sitio, de hormigón en sitio, con elementos prefabricados y con la utilización de materiales no tradicionales. En este caso no se trata de microconcreto en los muros, sino de todo lo contrario. No es árido fino lo que se utiliza, sino solamente árido grueso. Acá se ve la superficie del hormigón, es solamente árido grueso, cemento Portland y agua, con lo cual se logra un material bastante más económico que el hormigón común, pero que tiene una capacidad de aislación térmica superior y que permitía llenar los encofrados, los moldes que se están montando aquí a la derecha, muy rápidamente, y desencofrar al otro día. Pero los muros se hacían por este sistema de hormigón sin finos, o hormigón, también se lo llama hormigón cavernoso, porque tiene muchos huecos. Acá el objetivo era exactamente el contrario del microconcreto, y para la ejecución de los muros. Donde sí se utilizaba el microconcreto era en la cubierta, que era prefabricada. Entonces, por encima de las piezas prefabricadas, directamente sobre estas losetas se coloca la aislación térmica y la impermeabilización. Y la otra economía es la eliminación de la terminación inferior, del revoque. ¿Cómo se dice revoque acá? Revoque. La eliminación del revoque, porque tiene la superficie perfectamente lisa. Otro elemento que se producía tanto en las cooperativas de vivienda como en la empresa era la producción de lo que se llaman mochetas en Uruguay, o sea, la envolvente de la llanela, es seguro, en realidad no es el marco de la llanela, sino el apoyo de la llanela, que es uno de los elementos, en la construcción tradicional, es uno de los elementos que requiere un trabajo profesional cuidadoso, porque es el lugar donde se pueden producir fallas en la impermeabilización. Entonces, allí sustituimos el trabajo especializado por mano de obra mucho menos preparada, haciéndolos prefabricados en microconcreto. Entonces, se trata de piezas de microconcreto donde en el molde ya quedaba colocada la llanela de aluminio incorporada, de manera que dentro del sistema tradicional, como en este caso, se colocaba la ventana con el marco y con la abertura móvil ya incorporada. Otro arquitecto, el arquitecto Florian Loy, un empresario inmobiliario, pero que construía por él mismo, desarrolló
muchísimos elementos de microconcreto que resolvían los problemas más delicados de la construcción o de mayor refinamiento. Acá solamente pongo algunos ejemplos, ¿no? Todo esto está hecho, son todos elementos premoldeados en microconcreto, o sea, hay una jardinera para plantas, una reja, una baranda en microconcreto, pero también con esto, él lo hacía a pie de obra, directamente en la obra, y producía una variedad de elementos, ¿no? Dinteles, ductos, mesadas de cocina, etc. Entonces todo aquello que requería un trabajo de albañilería, ¿cómo se dice acá? Albañilería, más complejo, él lo resolvía premoldeando, fabricando a pie de obra. Bueno, estos son otros elementos, son escalones de microconcreto de 2,5 centímetros de espesor que iban colocados, apoyados en muros portables. Este también es otro modelo de escalera donde el frente la huella es prefabricada con la incorporación de color. Pero hay otras experiencias de utilización del microconcreto, pero con procedimientos distintos. Técnicas que usan el microconcreto, voy a mencionar alguna. Esta es la producción del microconcreto proyectado sobre una base de, en este caso son una placa de poliestireno con una malla de acero electrosoldado en cada cara, ¿no? De acá se alcanza a ver que hay una placa de poliestireno expandido y con la malla. Sobre ella se proyecta, esta otra es un sistema similar que desarrolló el CEBE y que, como lo construyó en Uruguay, lo muestro, está junto con la ventana de microconcreto, donde allí se ve, este es un mecanismo menos industrializado, más accesible para el autoconstructor, donde se utilizan mallas electrosoldadas en paneles y sobre ellos se aplica el microconcreto en forma mecánica o incluso manual. Otra solución de aplicación del microconcreto es la construcción de cubiertas de viviendas con microconcreto proyectado sobre una malla, pero aquí la habilidad está en que se hace sobre una cubierta anticatenaria, o sea, una cubierta que toma la forma curva determinada por el propio peso de la malla. Esta es una experiencia que hicimos con los estudiantes de arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, que consistió en construir una vivienda junto con la familia que había recibido un terreno. O sea, la familia, la prefectura le dio un terreno y tenían que construir una casa antes de un año porque si no se le quitaba el terreno. Como la gente no tenía recursos económicos, bueno, hubo una cooperación entre la cátedra de construcción en la que yo actuaba y con los estudiantes fuimos al lugar y construimos el techo de la vivienda. ¿En qué consiste? Bueno, es un marco se hace un marco de madera del cual se coloca una malla reticulada, no una malla electrosoldada, sino una malla donde se coloca hierro por hierro y se ata preferiblemente con una, no sé cómo se llama, una cinta aisladora, con una cinta plástica o con un hilo, no apretándola, de manera que se pueda deformar libremente, que se pueda tomar la forma por el propio peso.
De manera que las uniones no pueden ser soldadas, tienen que ser flexibles las uniones de los hierros, ¿sí? Entonces la malla toma esa forma, sobre esa malla se aplica, aquí no sé si se alcanza a ver, se aplica un tejido de gallinero, ¿se llama así? Tejido de gallinero. Una tela de gallinero por debajo y por encima. Y luego que esto está completado, se coloca un tensor para que mantener la forma, y la bóveda catenaria se da vuelta y se toma la forma anticatenaria, o sea, la opuesta. Acá se ve arriba se ve el tejido de gallinero, y aquí esto se había hecho en una ONG, en una organización religiosa que colaboraba también. Los estudiantes levantaron, acá se ve la malla con la forma anticatenaria, los tensores, lo pusieron sobre un camión y lo llevaron al predio. Entonces 3 de estas bóvedas de 3 metros por 6 aproximadamente eran el techo de la totalidad de la vivienda. Bueno, y luego en sitio manualmente se cargó se proyectó el mortero sobre la malla. Esto obviamente con un equipo mecánico es más rápido, hasta cubrir las tres cúpulas anticatenarias. Ese es un ejemplo entonces, de aplicación del microconcreto que es realizable por autoconstrucción. Bueno, esta es la anterior. Esta de aquí es otra experiencia de utilización del microconcreto, pero con fibras, y es también un trabajo hecho en la cátedra de construcción con los estudiantes, donde una chapa de acero galvanizado sirve de molde para fabricar una chapa ondulada de microconcreto. Lo de abajo es una experiencia cubana que, como Maximino no la mostró, la voy a mostrar. Esto sí no se hizo en Uruguay, pero es una propuesta interesantísima de producción de tejas o de bovedillas de microconcreto con una pequeña máquina muy sencilla que permite realizar la cubierta con estas piezas, y tanto la producción como la colocación es totalmente manual, simple. Bien, desarrollos, el cuarto punto, ya que estoy adelantado, estoy en el cuarto capítulo. Desarrollos recientes que utilizan el microconcreto en el Uruguay. Un amigo arquitecto, el arquitecto Cecilio Amarillo, Amarillo es el apellido, no el color, que tiene una larga experiencia de innovación tecnológica, es uno de esos visionarios locos que siempre está pensando cómo producir mejor, más barato, de manera más rápida, y que es este señor que nos da la espalda aquí a la derecha. Tiene una pequeña planta de prefabricación con moldes calentados a vapor. Allí se ve el molde, y él siempre produjo grandes paneles prefabricados, y en este momento él estuvo experimentando con el hormigón, el microconcreto, y últimamente está desarrollando una experiencia que está dándole muy buenos resultados, utilizando fibra de vidrio en lugar de acero para armar estos paneles. Acá se ve, él arma un rectángulo con una barra de acero y
no sé si se alcanza a ver, él no utiliza la fibra de vidrio en pequeños trozos que mezcla con el microconcreto, sino que él coloca manojos, varias fibras continuas y las coloca como una malla. No sé si ustedes alcanzan a ver aquí, hay una retícula hecha con fibra de vidrio, de fibra continua. ¿Sí? La siguiente. Acá se ve mejor. Acá ya se colocó en el molde la fibra de vidrio, que ustedes ven que son varios hilos juntos formando una malla. Este es un elemento que sería fundamental, porque él está logrando obtener un muy buen comportamiento estructural usando, si no me acuerdo mal, la tercera parte, alrededor del 30% de fibra de vidrio de lo que se le usa habitualmente cuando se coloca la fibra de vidrio cortada en pequeños trozos. La fibra de vidrio es relativamente cara, y entonces él está consiguiendo que la cantidad de fibra de vidrio es mucho menor que la que se usa en los sistemas utilizados hasta ahora. Y básicamente él lo que hace es la fibra de vidrio, una capa de 1,5 centímetros de microconcreto, donde queda la fibra de vidrio incorporada, luego coloca, en función del clima de Uruguay, de las exigencias actuales de aislación térmica, coloca algo así como 8 o 10 centímetros de poliestireno expandido, que es lo que se ve en la foto de la derecha, y sobre esa aislante coloca una nueva malla de fibra de vidrio y vuelve a colocar otro 1,5 centímetros de espesor de microconcreto. Y acá, bueno, ya vemos el panel levantado. Con 3 centímetros de microconcreto tenemos un panel que usa muy poco material, tanto de fibra de vidrio como de microconcreto, y que tiene un peso muy bajo, por más que él tiene equipos mecánicos importantes. Pero que esto da lugar a la posibilidad de trasladarlo a elementos prefabricados más pequeños que sean posibles de mover manualmente. Bueno, y esta es el prototipo, la pieza que fabricamos ayer aquí al lado, en una producción de una pequeña serie. Con la idea, acá es donde tratamos, esto fue producto de un concurso que hizo el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, donde puso como condiciones un monto de dinero fijo y donde era absolutamente insuficiente. Entonces, cuando los interesados en el concurso hablaron con el laboratorio, dijeron: ah, bueno, pero ustedes pueden incorporar mano de obra propia sin costo. Ah, bueno, entonces el sistema se pensó para ese concurso, y también con la intención de que pueda ser trasladado a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, tratando de usar el mínimo de materiales, lo cual es una característica del microconcreto, de usar en todo caso materiales que no onerosos, no sé en portugués si se entiende, pero quiere decir que no hay que pagarlos, que no utilice mano de obra especializada o lo menos posible, y que también utilice lo menos posible equipos. Entonces, en base a esas condicionantes, eran las que permitían reducir al mínimo los costos de la construcción. Nos concentramos en la solución de techo y de paredes. La pieza, como ustedes ya vieron, es una malla electrosoldada de mínimas secciones dentro de una placa de 2,5 a 3 centímetros de espesor, y un nervio sin cobertura de concreto.
de manera de poder tener un encofrado extremadamente simple, que lo puede hacer cualquier persona, sin práctica de carpintería. El único trabajo que requiere un conocimiento especializado es la soldadura del nervio reticulado que le da resistencia a la flexión a esta placa. Entonces, el mecanismo acá es tener una guía, un molde donde se dobla la varilla de acero y donde allí mismo se suelta el acero que trabaja la tracción, de manera de evitar que con varillas finas, al soltarlas, no se deformen, ¿sí? ¿Se entiende lo que dije? O sea, evita, cuando se suelta, si son barras de acero muy finas, estas barras de acero se tuercen, se doblan, y lo importante acá es mantenerla, el nervio plano y recto. Para eso, el soldarlo en la propia guía es lo ideal. Bueno, y luego hay que tener separadores. En este caso había unos separadores metálicos que teníamos y los usamos para separar los paneles, las placas. Y es simple, es tan sencillo que realmente no sé qué explicar acá. Ustedes, muchos o todos ustedes ya lo vieron, es extremadamente simple. Se coloca entre los separadores la malla, se llena la placa esta de 2,5 centímetros y se nivela con una tabla que, como se ve acá, que tiene una ranura para poder apoyar en los propios listones la red. Así es. Como esto fue una experiencia donde pretendíamos tener la cooperación del laboratorio de la universidad, como era tan complicada la gestión burocrática, terminamos haciendo un ensayo no tan riguroso, pero que creo que fue claramente demostrativo. El ensayo lo ven acá a la derecha, ¿no? Pero se cuidaron ciertos aspectos, como el apoyo en los tercios de la pieza. Acá abajo está la placa, allí, y se colocaron unos escalímetros para medir la deformación. Perdimos varios escalímetros y se fue llenando gradualmente estos tanques con agua, al extremo que la placa esta es el mismo largo que la que hicimos aquí, pero es más ancha, es de 50 centímetros de ancho y con la misma armadura. Entonces, el peso total que se produjo a la rotura fue de 480 kilos, que nos asegura una resistencia muy superior a la necesaria para la función que está destinada. Luego, como nosotros nos quedamos tan entusiasmados con el resultado del ejercicio, lo que hicimos fue pensar por qué no apoyamos estas placas, estas losetas, en vigas basados en el mismo principio. Entonces, que nos permite tener elementos con muy poco consumo de material y con muy poco peso. Entonces hicimos unas vigas de 3,50 metros y 4,50 metros sobre las cuales iba apoyado todo el techo. En la primera experiencia que hicimos con un nervio simple, plano, y con alguna falta de criterio en el apoyo, ahí vemos la consecuencia, una separación, una mala soldadura y una mala solución de apoyo. El apoyo está muy lejos de donde llega el nervio y se produjo una falla en la adherencia entre el acero y el concreto. Entonces eso se corrigió, perdón, la anterior todavía. Entonces pasamos a hacerlo con una solución similar a la treliza que se produce aquí en Brasil. Entonces es una viga de 5 centímetros de altura, 11 centímetros de ancho y la armadura tiene una arriba. Fíjense el ensayo, ¿en qué consistió? Solamente verlo
El tamaño de los bloques de hormigón que se cargaron sobre la viga demuestra la capacidad de resistencia. Siguiente. Y este es el montaje de una construcción con este sistema. Allá arriba se ve las columnas, ya que estábamos en la economía de materiales, las columnas son de 10 centímetros de diámetro, las vigas con la armadura exterior en dos planos, y luego la solución aquí abajo del techo terminado. Bueno, lo otro es una de las varias soluciones. La idea principal era construir con un forro inferior y una aislación térmica. Aquí se optó por otra solución. Bueno, y para los paneles hay una solución que pretende tener las mismas características, o sea, 2 capas de 1,5 centímetros de microconcreto y en el interior una capa de aislante que básicamente en esta idea de consumir el mínimo de materiales a comprar era cáscara de arroz en bolsas de polietileno. Creo que en este caso la experiencia de Amarillo utilizando la fibra de vidrio es más interesante que la malla de acero, pero eso todavía no lo hemos experimentado. Bueno, esta es la armadura de la placa de techo. Este es el dibujo de la guía que sirvió para el doblado y la soldadura. La sección de la vigueta, la alzado lateral, la siguiente. El molde, los moldes, este molde era un lujo el que hicimos acá, de una madera muy buena, pero la idea es que el molde tiene que ser muy simple también de ejecución y de utilización. Puede ser en la práctica más sencillo que... Bueno, este es un ejemplo de una planta de una vivienda pequeña donde se utilizaba este tipo de paneles. La siguiente. O sea, sobre una platea, una losa de hormigón que sirve de cimentación, allí se usa como molde la propia losa para fabricar las losetas de techo que se pone al costado. Luego se moldean los paneles de muros y se van moldeando inmediatamente al lugar donde se van a colocar, de manera de no tener que hacer transporte de estas piezas, que son más pesadas. Luego las divisiones interiores, que no son cortantes, se hacen con cerramientos en microcad o en madera. La siguiente. Luego se coloca la cubierta. Siguiente. Y la solución de aislación térmica que entendíamos nosotros era utilizar la barra inferior del nervio como soporte para un forro y en la cámara que se produce colocar también bolsas de polietileno con cáscara de arroz o con otros o subproductos de la madera que tengan buenas condiciones aislantes, pero que no sea necesario comprar, o sea, que sean residuos de la producción. ¿Qué pasó con pretendo dar una respuesta. Frente a todo lo que planteábamos antes, yo creo que esta propuesta que hacíamos para la autoconstrucción usando el microcad, esta última solución con las losetas y los paneles para muros hechos a pie de obra, consiguen cumplir básicamente en buena medida todas las exigencias, salvo en la mano de obra, que se mantiene una pequeña cantidad de mano de obra que tiene que ser especializada. Pero creo que esto, seguramente hay otras soluciones, pero esta es una solución que demuestra que el microcad es viable para su utilización en la autoconstrucción. Así. O sea, mi conclusión personal es el microconcreto es utilizable, es posible desarrollar técnicas constructivas útiles para
en la autoconstrucción. Y bueno, y algunas conclusiones que no las voy a desarrollar porque, Pablo, no quiero violentar demasiado las exigencias del coordinador de este curso, pero las dejo para ustedes. Básicamente creo que es posible lograr también en la autoconstrucción una economía importante de materiales, también una sustitución importante de materiales costosos por solución, por mano de obra propia y por la producción y la utilización de materiales alternativos. Yo quiero dejar como última imagen de construcción lo que para mí es un ejemplo en el Uruguay de un enfoque increíblemente claro en sus objetivos, en su forma de trabajar y en su ética personal, que yo encuentro que es un paralelo extraordinario con la figura del Lele, y que es la del ingeniero Eladio Dieste, que desarrolló también, si no se dedicó, hizo algunos ejemplos de vivienda, pero fundamentalmente se orientó hacia la construcción de grandes luces, edificios de grandes luces, pero con ese concepto de utilización de la materiales nacionales, la mano de obra nacional, la racionalización de los procesos y la economía a través de conseguir que en este caso, a través de una forma que es la bóveda de doble curvatura, lograr un consumo de materiales extremadamente pequeños, espesores, bóvedas de 50 metros de luz que tienen espesores de pocos centímetros, de 10 o 15 centímetros. Creo que es un ejemplo a seguir, y creo que en el caso de los estudiantes de arquitectura, ojalá profundicen en la experiencia de Joao Filgueiras Lima y la de personas como Dieste, que han sido ejemplos notables de saber proyectar entendiendo cómo condiciona la construcción, la ejecución de sus obras. Hace poco viajé y me encontré que hay alguien que tiene mi mismo nombre, pero que tiene una cadena de joyerías. Entré, les planteé que venía a retirar mis beneficios, pero no me reconocieron. Pero me sirvió para ponerlo acá. Y como decía el maestro Peña, la tecnología que desarrollemos nosotros, no solo que apliquemos, que desarrollemos para su aplicación en la utilización, en la construcción del hábitat, depende del mundo de nuestros nietos. Yo solo puse a 2 aquí. Bueno, muchas gracias a todos.